Buenas tardes a todos queridos y queridas en el Señor. Les damos la bienvenida a esta lección, ¿cierto? De este pequeño curso que estamos realizando de teología bíblica y sistemática, que tiene como por objetivo, ¿cierto? Que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es fundamental volverlo a comentar, que tiene que ver con la revisión, ¿cierto? De las doctrinas, de las enseñanzas, ¿cierto? Que son los fundamentos o la base de la fe cristiana, eh, en lo que nosotros creemos, ¿cierto? Entonces es fundamental hacer una revisión de esta doctrina y hemos estado ya en seis, esta es la sexta lección, ¿cierto? En que hemos estado revisando algunas de las doctrinas fundamentales y que hoy día nos toca revisar la doctrina referente al hombre. Así que yo les voy a exponer la diapositiva para que podamos ir ya eh, mirando la lección del día de hoy y la vamos a poner ahí, la vamos a proyectar. Bien, como ya lo mencioné, el objetivo principal es conocer y profundizar acerca de las doctrinas, ¿cierto? Y la teología es más bien es la ciencia que nos permite hacer un estudio de estas doctrinas, ¿sí? Es levantar un discurso, ¿cierto? Es levantar, ¿cierto? La información que las escrituras nos muestran, la que la escritura nos revela acerca de estas doctrinas fundamentales. Y la clase de hoy tiene como objetivo que al final de ella usted pueda por lo menos tener cierta visión respecto de el origen del hombre, según lo que señalan las escrituras, ¿cierto? Y algunas teorías que por ahí afectan a esto de la fe cristiana. eh, la imagen de Dios en el hombre, de qué manera la imagen de Dios está eh, reflejada en el ser humano, en el hombre creado, ¿cierto? Y vamos a revisar el tema del concepto de cuerpo, alma y espíritu, en donde hay dos posturas, que es la de los tricotomistas y los dicotomistas. Pero eso lo vamos a ver casi al final de la clase. Bien, entonces para comenzar, eh, tendríamos que pensar eh, un momento en lo que es, eh, en lo que dice relación con el origen del universo, ¿cierto? Y del cosmos. Eh, la escritura en Hebreos, capítulo 11, versículo 3, nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya? Es decir, el poder grande, inmenso, maravilloso, invisible de nuestro Dios se hace visible, según el apóstol, también lo menciona en Romanos, este poder grande y esta grandeza de este Dios invisible se hace visible por medio de las cosas creadas. Y tenemos el cosmos, que se refiere al mundo, ¿cierto? Y por supuesto el universo, que es todo el componente de las galaxias que constituyen, ¿cierto?, el universo. Y bueno, hay muchas teorías, hay muchos postulados referente a este origen del universo. Y yo creo que una de las más conocidas es la teoría del Big Bang, ¿cierto? Que está aceptada por los científicos, pero sigue siendo una teoría. Ya más adelante vamos a tocar un poquito más en profundidad la teoría del Big Bang. Después está la teoría del universo oscilante, ya que no tiene pruebas aún. La teoría del estado estacionario, que ha sido descartada. La teoría ambiplasma, que no tiene pruebas. La teoría de cuerdas sin pruebas. Está la teoría inflacionaria, que de alguna manera ha sido aceptada. La teoría de la velocidad de la luz variable, que ha sido en cierto modo ignorada. Eh,
Y así, ahí usted tiene un listado de 10 teorías y formas que los hombres de alguna manera buscan para tratar de explicar, ¿cierto?, el origen del universo y el cosmos. Pero yo les quiero mencionar y me voy a enfocar brevemente a lo que es la teoría del Big Bang, que es lo que hoy se enseña en nuestras escuelas, ¿ya? Es lo que hoy se enseña en los colegios, en las universidades, y que se da como la teoría una teoría aceptada del origen del universo y del cosmos. Am, Cabe señalar que cuando hablamos de teoría nos referimos a un conjunto de hipótesis, ¿ya? Y las hipótesis son ideas o son preguntas que a través de la ciencia se buscan respuestas a través de experimentos, investigaciones, ¿cierto? Y muchas de las hipótesis que conforman una teoría, porque para poder conformar una teoría se requiere de muchas hipótesis comprobadas con, digamos, con ciertos estudios acertados y comprobados eh, que podrían explicar la teoría, ¿ya? Pero muchas de ellas son conjeturas, ¿ya? Y por eso es que todavía en la teoría del Big Bang está en el plano de teoría nomás. No se puede asimilar como ciencia cierta, que así es, ¿ya? Es algo que está ahí en proceso de confirmación, pero como decía nuestra tabla anterior, está en declive, ya los científicos ya no la están tomando como algo que fuera realmente una teoría comprobada, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque las teorías, producto del tiempo, así como pasa el tiempo, transcurre el tiempo, están siendo siempre cuestionadas por los nuevos descubrimientos. Entonces, los científicos siguen investigando, siguen buscando, ¿cierto? Nuevas evidencias y estas evidencias van echando por tierra lo que antes se creía como algo real o como algo comprobado. Por eso es que no tenemos a ciencia cierta desde el punto de vista científico la certeza del origen del universo y del cosmos. Estoy hablando netamente desde el punto de vista científico, ¿ya? Y que siempre está esta controversia entre la fe, ¿cierto? Y lo científico. Entonces, de alguna manera, lo científico siempre trata de echar por tierra o ridiculizar el tema de la fe, ¿cierto? eh, Trata de alguna manera de, en cierto sentido, algunos científicos de eh, echar por tierra los postulados del creacionismo o de la fe que tenemos los creyentes respecto de la escritura y la palabra de Dios que nos señala el origen de las cosas, ¿sí? Entonces, esta teoría parte inicialmente con Georges Lemaitre en 1927, imagínense. En 1927 se inicia la teoría esta del Big Bang o presenta sus primeros postulados. Y como le digo, este es una teoría que en su conjunto de hipótesis, algunas de ellas son solo conjeturas que no tienen comprobación y que a medida que ha ido pasando el tiempo, esta comprobación ha sido, estas hipótesis o comprobaciones se han ido echando por tierra producto de los nuevos descubrimientos que los mismos científicos están trabajando día a día. ¿Mm? Lo que plantea el origen, la teoría del Big Bang es que de la nada, por decir así, hubo una explosión. De la nada surgió una explosión, ¿ya? Y ahí yo le muestro algunas imágenes, ¿cierto? Que dicha explosión habría expulsado la materia y cuya materia habría permitido originar lo que nosotros conocemos como universo, las galaxias, ¿cierto? Y el conjunto, ¿cierto? De planetas y soles y estrellas.
Entonces, en realidad hay que tener harta fe para creer que de la nada se originó esto, este tremendo universo que hoy día nosotros, gracias a la ciencia, podemos también conocer. Porque hay, hay una cosa que es súper importante entender y que después lo voy a mencionar en algún momento, es cómo nosotros vemos o cómo nos paramos frente a las escrituras, cuál es nuestra postura frente a las escrituras. Y ya vamos a profundizar en ello. Entonces, esta explosión se habría producido alrededor del 13.800 millones de años atrás. Ya harto añito, ¿no? Y algunos la cifran entre el 15.000 y 20.000 millones de años que pasó atrás esta explosión y que producto de esta explosión entonces se habría generado la materia y lo que habría permitido que se eh, empezara o comenzara a configurar lo que es nuestro actual universo. Esa postura. Pero las escrituras nos dicen mucho. ¿Y qué es lo que dice la escritura referente al cosmos, ¿cierto? Y a la creación misma? En Job, capítulo 38, versículos 4 y 7, la pregunta que se le hace a estos científicos, ¿cierto? Que prefieren argumentar buscando sus hipótesis y tratando de encontrar respuestas para generar o de alguna manera demostrar su teoría. Es la pregunta que Dios le hizo a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En algún momento esto ocurrió. En algún momento del tiempo y el espacio que solo nuestro Dios Todopoderoso puede saber. Y cuestiona a Job y también de alguna manera cuestiona a la ciencia que intenta explicar o trata de explicar a través de esta teoría el origen del universo y del cosmos. Sigue en el capítulo 38, ahora desde el versículo 8 al 11, dice, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Quién? ¿Por qué se queda quieto donde está, cierto? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Ahí parará el orgullo de tus olas? Tremendo. ¿Cómo poder entender que el mar se sujete en el lugar que está y no salga, ¿no? Es algo maravilloso de esta creación tan poderosa. Y sigue Job capítulo 38 en versículo 31 y 36 refiriéndose al cosmos. Dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Maravilloso, maravilloso entender esta grandeza y esta maravilla de lo que Dios nos ha mostrado en su creación perfecta. Por lo tanto, por más que los hombres planteen su teoría, no deja de ser una teoría y
muchas de ellas, en cuanto a la constitución de teorías, son las hipótesis, muchas de ellas hoy en la actualidad, producto de los nuevos descubrimientos, y vuelvo a enfatizar en esto, han ido quedando obsoletas. Ahora, en relación a nuestra postura referente a algunas cosas respecto de cómo plantear o cómo nosotros debemos mirar las escrituras. ¿Por qué hago esto? Porque en muchas ocasiones nosotros, cuando vamos a las escrituras, lo hacemos desde una mirada del hombre moderno. Y debemos entender, como ya algo mencionamos al inicio cuando hablamos de la revelación, ¿cierto? Y la inspiración de las escrituras, no debemos nunca olvidar el contexto de las escrituras. Es algo fundamental para poder comprender las enseñanzas que allí están, ¿cierto? Y hay varias cosas que nosotros debemos mirar en cuanto, o cuidar en cuanto a cómo miramos las escrituras. Número uno, evitar el literalismo exacerbado. Me refiero al literalismo en cuanto a que dentro de las escrituras existen muchos aspectos simbólicos, por lo cual no debe interpretarse literalmente. Para ello se debe conocer un poco la cultura, uno debe sumergirse un poco en la cultura hebrea, conocer la realidad y el contexto en que las escrituras fueron escritas, y eso nos va a evitar el concepto de ser literalistas al momento de ver las escrituras, cuando a veces se puede aplicar el literalismo y otras veces no, porque hay que hacer una interpretación de los símbolos que están registrados en las escrituras. Entonces hay que ser cuidadoso con ello. Yo quería mencionar este punto muy importante. Evitar el anacronismo, que este concepto de mirar desde hoy día, desde nuestro contexto moderno, mirar con la mirada moderna lo que sucedió en el pasado, estamos hablando más de 2000 años. Evitar esa mirada del futuro hacia el pasado. No, cuando miramos las escrituras debemos situarnos en el pasado para entender el pasado. Y ese es un ejercicio muy importante y de un estudioso de la escritura tiene que conocer el contexto, tiene que ir al pasado y tiene que ver cómo en el pasado se veían las cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos al pasado concebiendo en nuestra cabecita que tenemos luz eléctrica, que tenemos agua por cañería, que tenemos aviones, que tenemos vehículos que se transportan por sistemas, ¿cierto?, por energía eléctrica hoy día, no podemos concebirlo en el pasado porque en el pasado no existían, no estaban dadas esas condiciones. Entonces hay que evitar los anacronismos, ¿ya? Tercero, hay que cuidar mucho el aspecto espiritual. Muchas veces se espiritualizan cosas que no se deben espiritualizar. Y mucho tiene que ver con costumbres, cuestiones de costumbres de los mismos hebreos, ¿sí? Cuestiones prácticas de la vida que usaban los hebreos y que a veces se tiende a espiritualizar y nosotros debemos ser muy espirituales porque debemos tomar en consideración esto. No, hay cosas que no deben aplicárseles la espiritualidad cuando tienen que ver con cuestiones culturales y muchas veces tienen que ver con la vida práctica del pueblo hebreo, ¿ya? Y eso a veces es un error que ocurre cuando nosotros nos paramos y miramos las escrituras, ¿sí? Y también evitar la mirada del cientificismo, que tiene que ver con aplicar conceptos que hoy día tenemos del conocimiento científico y si miramos la escritura en el pasado, es imposible que en el pasado hubiesen tenido la concepción científica que tenemos hoy día. ¿Sí? Por eso es muy importante considerar el contexto histórico de las escrituras, en el momento que ocurren, en el momento que se registran, y evitar estos cuatro factores que a veces afectan a nuestra interpretación y equivocamos y erramos en la manera que la interpretamos. Amén. Bien, ahora sigo. Entonces, dentro de lo que era el origen y la creación del cosmos y el universo, ¿cierto? Llegamos al hombre, ¿cierto? Porque en cierto modo, si el universo y nuestro planeta, ¿cierto? Fue creado de esa manera tan perfecta y maravillosa por nuestro creador, entonces, ¿cómo habrá sido
la forma en que crea al hombre. Y tenemos el relato, ¿cierto?, del Génesis, en donde se nos muestra eh, paso a paso cómo Dios fue trabajando en el proceso de la creación del hombre. Hay varios elementos que yo solo los voy a mencionar, pero que uno debe considerar, ¿ya? Eh, Hay algunos teólogos que plantean que el, el episodio de la creación inicialmente no habría sido escrito por Moisés, sino que habría sido escrito por un momento, un episodio muy complejo eh, cuando los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia. Y era un poco la expresión que repudiaba la visión que tenían los paganos, por decirlo así, de la formación o la creación de las cosas en relación a los dioses que Babilonia tenía, ¿no? Entonces surge esta redacción del Génesis, de la creación de Dios, con el propósito fundamental de poner a Dios como el único Señor, el único Dios, creador del universo y de todas las cosas. Es fundamental decir esto porque si usted después mañana lo escucha y dice, oye, el pastor nos habló de esto, pero no nos advirtió de esto. Sí, tengo que advertirles que hay un grupo de teólogos y con bastante respaldo histórico y cultural de que habría sido este relato incrustado, ¿cierto?, en el Pentateuco judío, en el libro específicamente del Génesis, ¿ya? Y, pero que no altera, digamos, en cierto modo, si nosotros consideramos la Escritura como un compendio que es inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos la revelación de Dios, lo aceptamos por fe. Recuerde un elemento muy importante que cuando vimos el tema de las Escrituras, ¿no? Cuando vimos que es la revelación de Dios, es lo que Dios tenía que decirnos, es lo que Dios tenía que comunicarnos, es lo que Dios tenía que mostrarnos de su revelación, de aquello que nosotros no entendíamos, no conocíamos. ¿Sí? Entonces llegamos a este episodio del Génesis y el relato nos menciona, hay dos relatos del momento de la creación del hombre, ¿ya? Y que tiene que ver con la creación perfecta, ¿no? Si bien es cierto, otro elemento importante en este proceso de creación eh, es cómo se explica, ¿cierto?, de que hubiesen pasado tantos años, porque los científicos dicen, oye, la Tierra tiene millones de años, ¿cierto? Y cuando uno revisa la creación en 6 días, dice, bueno, entonces si estamos hablando son 6 días, ¿no? Son 6 días de creación y entonces la historia no tendría más de 5.000 años, 6.000 años, ¿cierto? Entonces hay un elemento muy importante que tiene que ver con la interpretación de la palabra día, cuando hace alusión a los días de la creación, ¿ya? La palabra hebrea que se utiliza para cuando describe el día, la palabra hebrea es yom. Y la palabra yom significa o se puede traducir como un periodo de tiempo y probablemente indeterminado. ¿Sí? Ahora, por otro lado, las mismas escrituras nos enseñan, ¿cierto?, que para Dios un día son 1.000 años, ¿cierto? Un día en el cielo son 1.000 años en la tierra. Entonces, podríamos considerar que estos 6 días de la creación, por eso les decía al inicio, que si nosotros tomamos literal, podríamos decir entonces, no, en 24 horas, un día de 24 horas, Dios creó tal cosa. Probablemente sí, pero para poder armonizar las escrituras con todo lo que implica, no debemos dejar de considerar que la palabra yom significa periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo pudo haber sido miles de años en que Dios demoró en este proceso, en cada proceso de la creación según los días que ahí aparecen. Bueno, y llega el día en que va a crear a este hombre perfecto, ¿no? Creado del polvo de la tierra, ¿no? Dice ahí Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Una cosa fundamental, mire,
y sopló en su nariz aliento de vida. Maravilloso, eso es de Dios, el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Ahí tenemos dos cosas fundamentales, que es lo material, el polvo de la tierra, y luego tenemos lo espiritual, que también lo vamos a ver al final con esta disyuntiva si somos dicotomista o tricotomista. Y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces ahí podemos ver que se conforman dos cosas, lo material y lo inmaterial. ¿Y qué pasó con esa conjunción? La suma fue el ser viviente. ¿Sí? Y ahí tenemos digamos, en cierta manera la fórmula. Lo material, que es el polvo de la tierra, ¿cierto? Y el aliento de vida, que es el soplo que Dios infirió sobre este ser. Y fue el hombre un ser viviente. Jehová plantó un huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Luego tenemos también en Génesis, capítulo 2, 21-23, dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. ¿Cierto? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Eso es lo que dice las escrituras, ¿no? ¿Sí? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos el registro bíblico del origen del hombre desde la mirada creacionista. Este es el enfoque creacionista y es en el cual los creyentes, ¿cierto?, fundamentamos nuestra convicción y nuestra fe respecto de la creación y origen del hombre. En Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa y nos habla de que no es una creación ordinaria, no es algo al azar. No podemos decir que esto es producto de un proceso evolutivo que no tiene, que no tiene un diseño. Aquí en la creación del hombre hay un aspecto maravilloso, un aspecto milagroso, sobrenatural, de todas maneras, y es un ser especial que tiene características muy importantes que las vamos a ver cuando veamos por qué este hombre o esta creación, este ser humano, ¿cierto? Es una creación especial de Dios. A ver, ¿qué dice un poco la ciencia respecto del origen del hombre? Plantea la teoría de la evolución, ¿sí? Y la teoría de la evolución, ¿qué dice? Que la evolución son cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a la naturaleza. Y allí tenemos, ¿cierto?, que en cierto modo, como la Tierra es tan antigua, según los estudios que hace la ciencia, que tiene millones de años, ¿cierto? Aproximadamente unos 3.500 millones de años,
unos átomos se unieron formando moléculas orgánicas, ¿cierto? Y a través de esta unión de átomos formaron estas moléculas y comenzaron a dar estructuras. Y estas estructuras se fueron subdividiendo y conformando lo que serían los reinos, en los cuales fueron generándose cada reino y allí cada especie, según lo que plantean la teoría de la evolución. Aquí están los principales postulados que ellos plantean. Nuestro mundo no se mantiene estático, sino que está en continua evolución. Y esto se fundamenta un poco en relación a lo que dice su fundador, ya, que es Jean Delamarck, que planteó en cierto modo de que eh, los seres vivos en la práctica de en su desarrollo, por decirlo así, tendrían elementos o partes de sí que tal vez en su uso van quedando muertas o no las necesitan o no las requieren, y este proceso evolutivo lo que significaría es que las especies deberían irse adaptando e ir eliminando ciertas cosas que en cierto modo los organismos no necesitaban. Y es por eso este concepto es que el mundo siempre no se mantiene estático, sino que va en constante evolución. Eh, y es por ello que llegaríamos a lo que estamos hoy día y en algún momento tal vez nosotros deberíamos seguir evolucionando y a lo mejor tendríamos quizá otro brazo o un pie más que necesitemos, que eso debería ser un poco un proceso continuo y gradual, ¿ya? Dice, los cambios no se producen súbitamente, sino que son procesos continuos y de forma gradual. Por otro lado, también plantean que las especies descienden de un antepasado común. Por tanto, los organismos semejantes están emparentados, ¿ya? Y de ahí vienen esto de que de una especie pasamos a la otra, evolucionó a la otra, y así finalmente un cúmulo de transformaciones que se han ido dando a través del tiempo y procesos graduales que se han ido dando a través del tiempo. La evolución o cambio evolutivo es resultado de un proceso de selección natural. O sea, de manera natural esto se fue dando y se fue generando y levantándose o de alguna manera producto de estas estructuras que hablamos inicialmente, se fueron generando los nuevos reinos o las nuevas especies. ¿Qué decimos nosotros o de qué manera la objetamos? De acuerdo a lo que hemos visto en cierto modo, eh, es contrario, lo que plantean los evolucionistas es contrario a las escrituras, solo por negar el acto creativo de Dios. ¿Por qué? Porque carecen digamos, de evidencia, ¿ya? Eh, como lo decía anteriormente, cuando una teoría, ¿cierto?, que está compuesta por hipótesis y estas hipótesis no tienen, digamos, evidencia suficiente, al final pasan a ser solamente conjeturas. Y esto no podría fundamentarse o plantearse como algo verídico o real si estas hipótesis no son comprobadas científicamente. Ellos de alguna manera lo argumentan y tratan de buscar, ¿cierto?, la forma, la manera de hacerlo. Pero generalmente es como para contradecir o para negar el acto creativo de Dios. Nosotros objetamos también porque se presenta la, se presenta la teoría de la evolución como que fuera comprobada. Y es lo que se enseña en las escuelas y es lo que se enseña en todos lados. Y solo es una hipótesis que carece de comprobación. O sea, si está en un desarrollo, está en un proceso de investigación, no ha sido comprobada. Eso es lo peor de todo. Y que se presenta como que sí lo estuviera. ¿Ya? 3.
y uno de los ejes de la teoría de la evolución es el eslabón perdido, po. El problema es que no aparece. Se busca, pero no se han encontrado al hipotético ser que va a unir, ¿cierto?, al ser humano actual con su antepasado de los simios. Entonces, al no tener el eslabón perdido, no hay cómo hacer la conexión y hacer esta conexión entre lo que serían animales y seres humanos. Se han intentado con cierto descubrimiento, pero es como armar un puzzle porque tienen un diente, tienen una muela, qué sé yo, tienen ciertas partes que han encontrado, pero no son evidencia en la actualidad, con toda la tecnología, con todo lo que hoy día puede existir como instrumentos de medición y de ciencia, todavía no pueden encontrar ese eslabón perdido. Entonces, nosotros decimos que no estamos de acuerdo con esta teoría por estas tres objeciones que presentamos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ya dijéramos, bueno, aceptemos la evolución, a lo mejor Dios tuvo que ver en este proceso y todo el asunto? Pero tendríamos varios problemas, po. El primero es que no existiría el pecado, porque esta falta moral o este problema que el hombre tiene solo sería un inadecuado desarrollo, que faltó a lo mejor mejorar en esto, mejorar en esto otro, y tal vez con eso podríamos entonces, el hombre podría superarse en sí y ser un ser humano. ¿Se fija? Entonces, desde esa concepción, si aceptamos la evolución, no existiría el pecado. ¿Por qué? Porque no habría habido una caída, po. No habría habido un momento en que el hombre se apartó de Dios, no existiría, y por ende no, el pecado no se habría heredado de generación en generación, y el tema de la condenación sería solo un mito. O sea, no habría condenación y todos los seres humanos serían personas que están en un proceso evolutivo y que finalmente seríamos parte simplemente de un ciclo de la vida de nacer y morir. Y por otro lado, tampoco necesitaríamos un redentor. O sea, si no hubiera pecado, si no hubiera caída, no, la raza humana no habría heredado el pecado, no habría condenación y por lo tanto si no hay condenación no se necesitaría un redentor. Entonces tendríamos muchos problemas para poder explicar lo que la escritura nos enseña. Ahora, tenemos varios argumentos respecto de la unidad de la raza humana. Esto que quiere decir que son argumentos que señalan que la raza humana proviene de la raza humana, no viene de una raza de monos o de animales, sino que nos habla solamente de que el ser humano en sí es una raza única. ¿Ya? ¿Y cuál esto sería? La historia y las tradiciones que son de origen común con los pueblos antiguos, cuando usaban, qué sé yo, cucharas, qué sé yo, platos, de una manera más rústica, ¿cierto? Pero habla de que estos seres serían tradiciones y costumbres de estas personas antiguas, ¿cierto? Serían que tendrían tradiciones y costumbres que son de origen común a las que tiene un ser humano, que son muy distantes a lo que tendría un animal, ¿sí? Segundo, es la filología, que se refiere al estudio de las lenguas, que indican las lenguas por un concepto de hablar, de transmitir, de comunicarse, que es de un origen común. No es que Adán hubiese partido haciendo murmullo o bramido para que fuera entendido. El ser humano se entendió inicialmente y luego, producto de la distribución en la tierra, según lo que nos enseña la escritura, ¿cierto? Hubo confusión de lenguas, pero siempre el ser humano se ha podido comunicar a través del lenguaje, ¿ya? Y la filología, a pesar de que podríamos carecer de un poco de evidencia respecto de eso, evidencia antigua, pero siempre esto indica que los pueblos han tenido una forma común de comunicarse a través del lenguaje. También la psicología revela esto de que psicológicamente, refiriéndose a la psiquis, ¿cierto? El ser humano tendría las mismas pasiones y las tendencias. Son tendencias
y pasiones que son propias, inherentes al ser humano, que distan de los animales, que son distintos. Aun cuando fueran muy similares, el ser humano en lo que es, en su psiquis, es muy distinto de los animales. Por lo tanto, nos muestra el hecho de que los seres humanos somos una raza única, ¿ya? Y que no habría una comprobación o una conexión con respecto a los animales. Y luego tenemos la fisiología, ¿cierto? Que constituye al ser humano como una sola especie, a pesar de que hayan distintas razas, colores de piel y todo, pero siempre, o muchas variedades, pero siempre la fisiología nos muestra acerca de como de una especie original, po. La mujer como tal y el hombre como tal. No habla de que la fisiología no considera el hecho de que el ser humano viniera de una especie de animales, por decirlo así. Entonces, esos son argumentos respecto de la unidad de la raza humana. Ahora, ¿por qué nosotros decimos o por qué nosotros consideramos que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios? Por 4 aspectos fundamentales. Primero, el ser humano, el hombre, ¿cierto? Al ser creado, recibió el soplo de Dios. Por lo tanto, tiene un espíritu inmortal. Y con este espíritu puede tener relación con Dios, porque provino de Dios. Y en ese aspecto fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sí? Segundo, porque es un ser moral. El ser humano como tal no está obligado a obedecer a su instinto, los puede controlar, porque tiene una capacidad de pensar, tiene libre albedrío, de tomar decisiones y tiene una conciencia. Él no va a actuar irracionalmente como un animal, ¿no? Él tiene en su ser el libre albedrío para tomar decisiones y una conciencia para determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y esto es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Tercero, es un ser racional, con capacidad de pensar en lo abstracto y formar ideas. O sea, no podemos desconocer el desarrollo intelectual que ha tenido el ser humano en cuanto ha ido perfeccionándose, en cuanto ha ido mejorando las condiciones de vida. Entonces es un ser inteligente que hace que se distancie totalmente de los seres, de los animales. ¿Sí? Entonces tenemos allí un aspecto de la imagen de Dios, que es un ser inteligente. Y cuarto, Dios le dio un dominio sobre la naturaleza y sobre los seres vivos. El ser humano es el rey de la naturaleza. Él puede controlar, digamos, refiriéndome a los animales, ¿no? Tiene dominio sobre la naturaleza, sobre los animales, tiene control, incluyendo aquellos que son mucho más grandes, ¿no? Y hoy día usted me puede decir, pero ¿cómo una ballena gigante? Sí, después hoy día hay embarcaciones gigantes que los cazan, qué sé yo, y hay una serie de maneras de controlar a los animales que el ser humano ha desarrollado. Entonces, hay dominio y control sobre la naturaleza, sí, y esto tiene que ver con los aspectos de la imagen de Dios sobre lo creado. Bien. Ahora llegamos al tema de los dicotomistas y los tricotomistas. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué significa el ser dicotomista o tricotomista? Estas son dos posturas bíblicas, ya con fundamento bíblico, que tienen que ver con la manera en que se usan los vocablos alma y espíritu. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparecen dos versículos que hacen alusión a que de alguna manera la parte inmaterial del hombre, el alma y el espíritu, se podrían considerar como dos partes, más el cuerpo estaríamos hablando de tres partes, y por eso se llama tricotomistas. ¿Ya? Voy a leer el versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella hace alusión al espíritu, alma y cuerpo.
Y ahí pareciera que se estuviera refiriendo a tres cosas, ¿no? Hace como una distinción. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estos dos versículos nos hablan de que como que en cierto sentido el alma y el espíritu estuvieran separados, formando dos esencias inmateriales. Más el cuerpo estaríamos hablando de tres. Entonces, algunos teólogos plantean de que el ser humano está compuesto en esencia de tres elementos, que serían lo material, que sería el cuerpo, ¿cierto? El alma y el espíritu. Y por eso se denominan tricotomistas. ¿Sí? Y los dicotomistas dicen que no se estaría refiriendo a cosas separadas, sino que alma y espíritu serían la misma sustancia. Entonces, para los dicotomistas solo existiría cuerpo, alma y espíritu indistintamente, que puede ser usado como alma o como espíritu, pero que no hay una subdivisión entre ellos. ¿Sí? Ahora, para este estudio y teológicamente hablando, como personas que estudiamos las escrituras, decimos que las escrituras no enseñan claramente esta distinción y que es de poca importancia para el creyente, porque eso no implica que afecte a la salvación del creyente. ¿Sí? Lo que sí señala es que el hombre que ha sido creado por Dios, el ser humano, hombre y mujer, ¿no? A eso me refiero, ha sido creado por Dios como una creación especial, con, digamos, a imagen y semejanza de Dios, que somos seres maravillosos, el cual Dios ha demostrado su amor, en que no nos ha abandonado, ¿cierto? Y que asimismo, como Él sopló su espíritu sobre nosotros, un día dejaremos este cuerpo material, ¿sí? Para ir de regreso a casa, ¿cierto? A través de su espíritu y volveremos a Él. Ahora, la Escritura señala claramente que vamos a resucitar. Cuerpo, alma y espíritu vamos a resucitar. ¿Cómo? Tal vez con un cuerpo preparado para vivir la eternidad, porque este cuerpo envejece, muere, se enferma, ¿cierto? Fallece. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo preparado para vivir la eternidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que hayamos podido eh, abordar todas las materias que teníamos consideradas para hoy. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer ahora de inmediato, o si prefiere me escriben por el WhatsApp. La semana pasada recibimos una pregunta ahí y estuvimos tratando de dar respuesta para apoyar las dudas que pudieran existir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no. ¡Qué bueno! Eso significa que más o menos quedó relativamente claro, ¿no? Pero va a quedar el video, ¿ya? Va a quedar el video para que usted lo pueda volver a mirar, ¿cierto? A repasar. A veces uno, entre tanto que escucha, tal vez quedó algo ahí en el tintero y es bueno que usted pueda revisar nuevamente allí en el video y si surgen dudas, como le digo, puede hacer sus preguntas. Bien, como ya estamos en la hora y si no hay ninguna pregunta, ¿sí? Vamos a terminar esta clase del día de hoy, la lección número 6 en relación al origen del hombre, ¿cierto? Y em, la imagen de Dios, ¿cierto? Como ser creado a la imagen de Dios, este ser maravilloso que Dios nos permitió la vida y ser parte de este gran proceso y plan de salvación que Dios nos ha hecho ser parte, ¿no? Así que el Señor les bendiga mucho, bendiga a su familia, a sus hogares y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.